En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz de Cristo resucitado esté con todos vosotros. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. El mismo año, el cuarto año de Secedías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: he roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva a Babilonia, a este lugar, el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a los presentes: esto dice el Señor: de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: ve y dile a Hananías: esto dice el Señor: tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro. Porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se lo sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado,
y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has procedido rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra del Señor. Salmo responsorial. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instruye, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que temen y hacen caso a tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comidas. Jesús les replicó: no falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos irmãos, bem-vindos. Chers frères, bienvenue. Dear brothers, welcome. Liebe Brüder, willkommen. Queridos hermanos, sed bienvenidos. Fátima es un punto de los que tenemos los cristianos en la Iglesia Católica Internacional. Y nos encontramos aquí sin cita previa personas que venimos de todo el orbe conocido. Además de mi diócesis de Oviedo, de Asturias, sé que en esta tarde estáis aquí de Madrid,
de Toledo, un grupo de jóvenes, de Getafe, de otras partes de nuestras diócesis en España y de otros lugares del mundo que yo desconozco. Fátima es un lugar profundamente mariano, en donde se dan milagros que son tan sencillos como cotidianos. No es el milagro espectacular de quien queda sobrecogido y de quien por eso se siente empujado a afirmar un cambio en su vida. Fátima es un lugar en donde la compañía discreta de una madre propicia que se dé este cambio en la vida de una manera singular. Y Fátima nos podría contar tantos episodios de personas que cada cual con sus historias han venido aquí, unas buscando una luz que les falta, otras sin saber lo que estaban buscando, pero que aquí han sido sorprendidos por un Dios que nunca defrauda. Por María nos entró la salvación en el mundo. María protagonizó el primer Adviento con la llegada del Mesías, y María, que se nos dio como madre al pie de la cruz, ha asumido en su maternidad nuestro cuidado cada día. La Virgen nos cuida. Y por eso Fátima es un santuario mariano en donde poder también nosotros acudir como peregrinos pidiendo con sencillez de la que cada cual es capaz que se produzca el milagro. Ese milagro sencillo, ese milagro que se corresponde con lo que cada uno está en este momento necesitando. No es el milagro de una curación extraordinaria necesariamente, sino el milagro de quien se asoma a la realidad para contemplarla de un modo cambiado. No cambia la realidad, sí mi modo de mirarla. Y este es el milagro más cotidiano que se nos puede conceder a los cristianos. El Evangelio que acabamos de escuchar, ayer también lo proclamaba la Iglesia en el Evangelio del domingo, es un Evangelio que siempre provoca, porque Jesús, hablando a la muchedumbre, una vez que escuchó la señal de que llegaba su tiempo, el tiempo de su ministerio como Mesías, tras haber muerto Juan el Bautista, se retiró y tras ese momento de silencio, de preparación, comenzó a predicar. Sus discípulos estaban nerviosos porque se llegaba la hora de comer y ante tanta muchedumbre aquellos tenían un problema: ¿cómo darles de comer? Y no faltaría que entre aquellos discípulos contables, porque fueron contando los que allí estaban para ver la desproporción, le dijeron a Jesús: despídelos, termina y que se vayan cuanto antes. No queremos tener que asumir un problema más. Jesús, como acabamos de escuchar, les devolvió la cuestión para decirles: no hace falta que se marchen, dadles vosotros de comer. Estamos en este momento en la humanidad, porque hablamos de pandemias universales, ante una serie de provocaciones que nos hacen enormemente pobres. Y no sabemos cómo inventar la vacuna, no sabemos cómo parar el contagio, no sabemos cómo controlar los rebrotes,
y estamos sencillamente asustados. El hambre tiene muchos nombres y como común denominador, el hambre en el fondo se llama miedo. Tenemos miedo. Hay tanta gente tan asustada que aunque maquille su miedo, no lo sabe gestionar. Las preguntas pueden cambiar, pero siempre nos provocarán. La sed puede tener diferentes formas, pero siempre nos señalará sedientos. El miedo puede tener también diferentes nombres, pero siempre nos dejará asustadizos. Aquí en Fátima, que pedimos el milagro cotidiano de asomarnos a la vida con una mirada distinta y cambiada, quisiéramos pedir a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Fátima, en este lugar de gracias, en este lugar de tantos milagros sencillos y cotidianos, que podamos poner en primer lugar nombre a nuestras preguntas. Decía el gran poeta Rilke que para reconocer una respuesta hay que amar previamente la pregunta. Porque solo quien ama la pregunta, que él explicaba diciendo que es lo que está sin resolver en el corazón, solo quien ama la pregunta reconoce la respuesta. Y vivimos inmersos en un mundo de la inmediatez, de la prisa, que todo está a golpe de clic. Y vivimos ante una pandemia que de pronto todo ha saltado. Nuestras certezas, nuestras agendas, nuestros proyectos y no pocos de nuestros sueños han saltado, como ha saltado la vida de tantas personas, las que han fallecido, las que han quedado tocadas y las que siguen luchando. Los políticos lo vemos cada día, especialmente nosotros en España, tratan de hacer una interpretación acomodaticia, buscando a veces solamente el interés de su poltrona o el interés de su conquista. La mirada del creyente tiene que ser realmente otra. Poner nombre a la pregunta. Poner nombre a la pregunta para reconocer que Cristo es la respuesta. ¿Cómo se llama mi pregunta? ¿Qué es aquello que a mí me hace pobre? Aquello que me da miedo y me encoge la esperanza. ¿Cómo se llama aquello que pone distancia con aquellos que más quiero? Aquello que ha podido desbaratar lo que no hace tanto tiempo era tan seguro como que yo lo podía aparentemente controlar. Todo un sinfín de nombres que constituyen nuestras preguntas. Como creyentes, sabemos que el dadles vosotros de comer nos constituye a los cristianos en testigos de esta actitud humana, testigos de quien no censura la pregunta, de quien no se evade de la misma, sino que con la ayuda del buen Dios, la compañía de María Santísima, tratamos de ser serios con aquello que nos devuelve la humildad de nuestra condición humana. No para empequeñecernos, no para que la vida nos aplaste, no para que en el fondo nos pueda devorar nuestro miedo, sino para que aceptando el reto desafiante de aquello que nos hace preguntas, podamos reconocer que solamente en Cristo está la respuesta. Es hermoso poder decir aquí en Fátima, aquí en esta capeliña, poder decir a nuestra Madre lo que aquellos discípulos dijeron tantas veces al Señor.
Tenemos fe, pero auméntanosla. Somos cristianos, pero a veces nos olvidamos y reducimos la vivencia de nuestra fe a determinados momentos, esos que nosotros controlamos, para ver tantas otras cosas que las vivimos a la intemperie, como si fuéramos no malos hijos, que siempre lo seremos ante Dios, sino pobres huérfanos, como si no tuviéramos un Padre bueno. No os conozco, a los jóvenes toledanos, a los que venís de Madrid, de Getafe, a los que venís de Asturias, mi diócesis, a los que venís de otras partes de España o de ese mundo entero. Pero aquí en Fátima, al caer de esta tarde, pedimos este regalo que como milagro sencillo y cotidiano esperamos de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. El panorama que tenemos delante es duro de mirar. Nos plantea un sinfín de desafíos y las preguntas duelen tanto tener que ponerles nombre. Este es el testimonio que podemos dar y que se espera de nosotros los cristianos. El hambre que tenemos que saciar pasa por este testimonio de quien ha abrazado mi pregunta y se me ha ofrecido como compañía, siendo él la más verdadera respuesta. Que este milagro nos lo conceda Nuestra Señora de Fátima, a nosotros y a la gente que Dios nos ha puesto cerca, a los que por motivo de familia, de amistad, están con nosotros viviendo la vida. El Señor os bendiga. Con todo el corazón oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre. Por la paz y unidad de la Iglesia, por la vocación de los pueblos paganos a la fe, roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los religiosos, roguemos al Señor. Por cuantos ejercen autoridad en el mundo, roguemos al Señor. Por los presos, los emigrantes, los parados, los desterrados y los pobres, roguemos al Señor. Por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Seguro que tenemos tantos nombres en el corazón y motivos que nos han dicho: cuando llegues a Fátima, dile a la Virgen esto mío, encomiéndame a la Señora. Esos nombres y esas circunstancias los presentamos ahora en silencio ante Dios. Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu pueblo y que tu bondad nos conceda, por mediación de tu Madre María, lo que nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto a ti, al caer de la tarde, y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Con la tarde las sombras nos cercan y regresa la alondra a su hogar.
Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro nido será. Junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Al ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos juntos, hermanos, a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, con el Obispo Jesús que nos preside,
y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los sacerdotes fallecidos en este tiempo de pandemia y de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Desde el corazón nos deseamos fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como sabéis, por las circunstancias, hacemos la comunión en silencio. No se va a dar, por tanto, el diálogo habitual entre el sacerdote y el comulgante al decir el cuerpo de Cristo, amén, que significa yo creo, sino que lo hacemos ahora de modo comunitario. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Recordamos que la comunión se dará en la mano. Todas las personas que vienen se acercan, colocan la mano izquierda sobre la derecha, allí se deposita la comunión, se coge con la mano y se comulga delante del sacerdote.
Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sea, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, asistid benignamente a vuestros siervos y haced que, llevando consigo estos símbolos de fe y piedad, se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Os doy la bendición y con ella terminamos la celebración, aunque seguro que luego nos encontraremos en el rezo del Santo Rosario. Que la Virgen acompañe nuestros pasos. Ella es el método de Dios y por tanto dejémonos acompañar por quien el Señor puso a nuestro lado para nuestro bien, la Virgen Santísima. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.